¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañe, que nos permita platicar con ustedes de todo este acontecer nacional e internacional aquí en nuestro canal de entrevistas. Y vamos a abordar ahora el tema de esta reforma electoral, de lo que ha venido generando, por supuesto, al interior del movimiento de la Cuarta Transformación, a raíz de las declaraciones de Ricardo Monreal en un principio, que dijo que esta comisión creada por la presidenta pues había destapado las ansias, ambiciones de ciertos grupos, algo que después la presidenta misma señaló que no estaba de acuerdo con que se mencionaran fracturas insalvables, en lo que coincidió Gerardo Fernández Noroña, pero ¿qué tanto puede impactar precisamente esta reforma electoral, estas diferencias que se han venido viviendo en los últimos días y las temáticas que se han venido abordando? Voy a platicar al respecto con mi querido y admirado Ramiro Padilla, a quien por supuesto le agradezco como siempre que nos tome la comunicación. ¿Cómo está, Ramiro? ¿Qué dices? Muy bien, muchas gracias. Pues viendo aquí cómo va el segundo acto de esta gran obra llamada Cuarta Transformación, ¿no? Y como dicen, ¿no? El tras bambalinas, de repente lo que alcanzamos a percibir desde fuera, qué es lo que está pasando con estos fenómenos. Está interesante. Oye, pues por ahí comenzaría. A ver, ¿cómo sientes tú que llega toda esta discusión en torno a la reforma electoral? ¿Qué intereses crees que va a tocar, no? ¿Qué intereses puede detonar al interior precisamente de la 4T? La idea de la reforma electoral, obviamente, que tiene que ser un asunto de poder más directo para el pueblo, ¿no? Por ejemplo, el tema de las listas. No importa, porque lo que hemos visto y parte de los vicios, fíjate que yo en el 2015 cuando recién estaban haciendo Morena como partido político, yo recuerdo haber hecho una crítica a través de un artículo que escribí en Sin embargo, hace 10 años ya, fíjate, se cumplieron 10 años de ese artículo. Yo decía que Morena había nacido con los mismos vicios de los otros partidos. Obviamente, después lo publicaron de nuevo en Regeneración. Regeneración meditaron esa parte, ¿no? Donde hacía una crítica puntual a lo que podría suceder y que sí terminó sucediendo, ¿no? Sobre todo en Morena. Pero yo entendía, obviamente, que era parte de esta lógica dentro de una dinámica de poder de un sistema político en el cual todos sus actores pues vienen del viejo sistema, son pocos los actores que se salvan, ¿no? Y estos viejos actores, obviamente, cuando tú planteas el tema de una reforma electoral, los viejos actores, los que están acostumbrados a las viejas prácticas, pues todo lo que sea novedoso en el sentido de una nueva forma de hacer política, pues les va a producir cierta urticaria, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Porque la manera en que se ha construido el poder en este país a través de los siglos, o a través del último, vamos a utilizar, desde que el Partido Nacional Revolucionario se convierte en Partido Revolucionario Institucional, que obviamente instauró una visión hegemónica de cómo hacer política. No hay dentro de los nuevos cuadros, los supuestos cuadros, no sé si haya nuevos cuadros o no. Habría que preguntarle a Fisgón, ¿no? Si ha hecho nuevos cuadros o no. Bueno, el asunto es, perdón por ironizar, el asunto es si en este sentido y con un sistema político que tenía ciertos, digamos, ciertos compases de cierto vals que había que bailar para ser promovido como bailarín profesional en la política mexicana, por decirlo de alguna manera. Había una manera de ejecutar las cosas, de pensarlas, de construir, digamos, de construir un círculo de poder. Entonces, con una reforma electoral, esas maneras que perviven hasta ahora, porque pues hay que recordar que actores primarios, actores principales de Morena, pues vienen de hacer política estilo PRI, como Dan Augusto, como Ricardo Monreal, por ejemplo. Noroña, a pesar de ser izquierda, pues él creció dentro de ese sistema y creció también, estuvo en el PRD, y en el PRD, de cierta manera, dejó de existir por su excesiva atención a las maneras priistas de ejercer el poder, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, eh, el rechazo a la reforma electoral viene primariamente y primordialmente de las personas que van a ser afectadas en la manera en que construyen su capital político. Porque al terminarse, por ejemplo, yo se lo preguntaba alguna vez a mi querida Citlali Hernández, le decía, a ver, Citlali, si hiciésemos un ejercicio de, eh, hicimos un ejercicio de preguntar qué tanto daño le han hecho los plurinominales al país, que hicimos un análisis de cuántas personas que nadie votó por ellas a través de la historia,
o sea, de 500 diputados, 200 son plurinominales. Son cuotas que se autoasignaron los partidos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea que no requerías de llegar a ninguna elección, que es lo que va, una de las partes que va a eliminar la reforma electoral, ¿no? ¿Qué cuotas o sea, qué hicieron, por ejemplo, Emilio Gamboa, Malifayo Beltrones, todos ellos? Ochoa Reza, por ejemplo, no sé, decir, vamos, la actriz del cine Ficheras, Carmen Salinas, que en paz descanse, llegó a ser diputada plurinominal, un montón, ¿no? Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Sergio Mayer, no, hombre, o sea, estamos hablando de todo, o sea, Lili Telles, que una becaria del Senado por 12 años, ¿no? Que tienen que ver con la construcción de un país más justo si no fueron elegidos por nadie, si no salieron a la calle a promover nada, ¿no? Habríamos de preguntarnos dentro de esta reforma electoral, que obviamente va a terminar con los plurinominales, a quienes afecta por fuera del sistema, Ricardo Anaya y todos ellos, y por dentro del sistema, ¿no? Los que tienen sus cuotas de poder, ¿no? Fueron electos y los que no fueron electos, sé que había que preguntarse. En ese sentido, las dinámicas internas de Morena, las dinámicas que vienen de la vieja escuela, Jesús, no las dinámicas de la... Para poder construir una nueva clase política en este país, pues habrían de renunciar todos los que están, ¿no? Menos un par de actores, pues, todo, porque más del 90% de la clase política es de viejo cuño. Estudiaron en la Universidad de las Formas Políticas del PRI, pues, por decirlo de alguna manera. Entonces, para operar, no saben operar de otra manera que no sea mediante la reunión en un restaurante caro, el acuerdo de yo te voy a ceder esto, pero me vas a entregar esto a cambio. A ver, tú tienes un expediente por corrupción, nos vamos a hacer tontos y no te lo vamos a seguir. Bueno, es ese tipo, no todos huelen a corrupción, pero pues hay corrupción de la buena y corrupción de la mala, a pensar en algunos, por decirlo de alguna manera. Entonces, es en este sentido que obviamente la construcción de un nuevo sistema electoral nos va a dar resultados, mi querido Jesús, nos va a dar resultados, pero dentro de una generación. No nos va, o sea, los mexicanos deberíamos de romper con el cortoplacismo y pensar en la próxima generación. Obviamente queremos medir con la vara de la 4T a personajes que han quedado muy por debajo, ¿no? De la estatura que tendría que tener un político de la 4T, tenemos que ser honestos, que, como dice el dicho, con estos bueyes hay que arar, ¿no? Yo hacía la comparativa, hacía una analogía por medio del equipo de fútbol, ¿no? Morena se funda como partido en tercera división y llega a primera división, ¿no? En 2 temporadas. Pero sucede pues que no tiene jugadores de primera división, ¿no? Entonces pues hay que completar el cuadro con jugadores que ya no han jugado en primera división y quieren estar disponibles. Pues estaba disponible un medio contención como Porfirio Muñoz Ledo, que se cansaba de dar patadas a sus compañeros, ¿no? O un extremo derecho como Mario Delgado, que era como Layún, ¿no? O como este cuate, ¿cómo se llama el que está jugando los Tigres ahorita? Se me va el nombre, pero que nunca te puso un buen centro, ¿no? Mario Delgado nunca te puso, y sigue sin poner buenos centros, ¿no? Que de hecho ha tenido que salir la presidenta a amonestarlo, ¿no? O Ricardo Monreal, ¿no? Que mete varios autogoles. O sea, ese es el equipo, ¿no? Con los que nos tocó jugar dentro del sexenio de López Obrador. Pero López, pues todo cambiaba, que López Obrador pues, estaba al nivel de Beckenbauer y de Messi y de Maradona y de Pelé, ¿no? O sea, López Obrador te metía 4 o 5 goles por partido, ¿no? Y no importaba que la oposición te metiera un gol o un autogol de Monreal o que Monreal se hiciera tonto o que Muñoz Ledo se hiciera expulsar en el primer tiempo. Entonces siempre tenemos ese margen, ¿no? Para ganar los partidos. Y obviamente después de la elección de 2024, pues tenemos más margen. El problema en este sentido no es la reforma electoral en sí, sino la clase política tan miope que tenemos, mi querido Jesús, para empezar. Oye, ese punto que manejas, una clase política miope, y como bien señalabas, todo este proceso de personajes, entonces se puede temer, permíteme decirlo así, que se trata de poner el interés personal, el mantener los intereses como están ahorita, por ejemplo, figuras como los plurinominales, en cuestión de la disminución de la lana de los partidos políticos, en lugar de anteponer intereses que tuvieran que llevar precisamente a la transformación, o tú consideras que Pablo Gómez, que a final de cuentas será el que juegue el papel ahí como coordinador, puede cambiar las cosas en ese sentido. Es que, a ver, tengo que decir una mala palabra, pero Pablo Gómez es un chingón. Es un señor que merece todos mis respetos y es brillante, ¿no? Entonces, pues, ¿qué le van a decir a él, que fue el que diseñó la ley, ¿no?
Él fue el que diseñó la nueva ley electoral. Habla de Pablo Gómez, habla de la máxima autoridad, ¿no? Es como si a mí me dijeran, a ver, Ramiro, en el pequeño Chairo esto, yo lo escribí, ¿no? O sea, yo Claro, escribí ese libro. claro. Entonces, igual Pablo Gómez escribió el libro, guardadas las distancias. Yo tengo muchísimo respeto a Pablo Gómez, ¿no? Entonces, pues obviamente que sí, mi querido Jesús, todo el mundo quiere anteponer su poder. El asunto es, y bien López Obrador lo hizo en el primer periodo y fue congruente, obviamente. Hemos visto los ataques de la derecha por las vacaciones del hijo, las vacaciones de Monreal, las vacaciones de todo mundo, que sienten que después de 8 meses de trabajo se merecen el mundo entero, ¿no? Y tú dices, pues, a ver, no funciona así. Yo que trabajé en la construcción en Estados Unidos, te puedo decir que yo me aventé 10 años sin vacaciones. Yo trabajaba 10, 12 horas diarias. Yo sé lo que es estar sin vacaciones, yo sé lo que es trabajar con un hombro dislocado, ¿no? Con la muñeca dislocada y tener que ir a trabajar, ¿no? Ir a trabajar con calentura, ir a montarte a una canasta a 40 pisos de altura, a trabajar 10 grados bajo cero o a 44 grados centígrados. Yo sé lo que es, eso sí es agotamiento. Trabajar en un partido político o sea, Andy, no Manchester United, ¿no? O sea, no es por ahí, carnal. No funciona así. Y me parece insultante para los que sí hemos trabajado, ¿no? Trabajos que tienen esa carga física, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero en el sentido del entendimiento del poder, al parecer, tiene un entendimiento muy pobre, porque una cosa es el ejercicio del poder en el momento, ¿no? Y otra cosa es lo que tú quieres, cómo quieres que te recuerden, porque todo tiene fecha de caducidad, hasta las carreras políticas tienen fecha de caducidad. En el caso de la máxima magistratura del país, por ejemplo, a personas que le ha hecho mucho daño el no saber ejercitar el poder, el no entender cuáles son los límites razonables o cuál es la fecha, ¿no?, de caducidad del poder. Pues, vemos los casos de Cedillo, de Calderón, de Fox, de muchos actores políticos que no entendieron cuál era su papel en la historia, ¿no? Al igual en los políticos de Morena, en los actuales, hay muchas personas que no entienden cuál es su uso específico, o sea, cuál es su función específica dentro de un conglomerado de intereses. Si Monreal se pregunta cómo lo va a recordar la gente, pues lo va a recordar como un tipo fastidioso, mamón, ególatra, que vendía sus libros a mil, que ya hubiera querido yo vender los libros al precio que los vendía Monreal y que tuviera un público cautivo, ¿no? Como el Senado, para que me compraran todos los libros que yo quisiera. Pues ya me hubiera retirado con esa lana, ¿no?, que se ganó Monreal, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo quieren ser recordados, por ejemplo, cómo quieren ser recordados personajes que no renuncian, Noroña, que no renuncia a viajar en primera clase? ¿Por qué? Porque le pega la gana, ¿no? Porque sienten que son especiales. ¿Cómo quiere ser recordado después? Obviamente ser plurinominal y tener el poder de insertarte dentro de una candidatura plurinominal, pues te daba 3 años extras o 6 años extras de poder. Ahora ya no va a suceder. Y también va a ser tiempo de que se renueve el asunto, porque ya es tiempo de darle oportunidad a nuevos cuadros. Lo que te digo es que en esta dinámica que estamos viviendo, en esta dinámica, como decía, era Bertolt Brecht el que decía que lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir, algo así, ¿no? Es el dicho. Estamos en el intermedio, nacen monstruos, ¿no? Estamos en ese periodo, no en el de López Obrador, porque en el de López Obrador fue el del cambio de régimen. Había un cambio de régimen en el cual había muchas cosas que había que escoger 2 o 3 frentes políticos y trabajar en ellos, ¿no? En centrarse en ellos. López Obrador no podía ser presidente del país y dirigente de Morena. No se podían las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Y los cuadros más valiosos de Morena tenían que ejercer el poder. Entonces, pues se dejaron personas de medio pelo como Mario Delgado, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Pero en este régimen que es de consolidación, de consolidar lo que se hizo en el primer sexenio, pues también ya deben de empezar a notarse ciertos cambios. Y esos cambios es esa vieja manera de hacer política. La vieja política de los amarres, del oscurito, oye, la ley contra el nepotismo, la vamos a mover al 2027 o al 2030, y tú dices, a ver, ¿qué onda con la jornada laboral de 40 horas? Y que haya muchos cabrones de moneda que, no, pobrecitos los empresarios no han pagado impuestos durante 40 años, les dimos 40 años de ventaja sin pagar impuestos y pagaron los 88 pesos diarios para que me digas, es que tenemos que hacer una transición, ustedes que ajustarse nada. Nosotros no votamos un plan C para que estos
estos representantes nuestros en el Senado de la Cámara de Diputados decidan qué partes del plan C se pueden ejecutar ahorita y cuáles no. Ese no fue el trato que hicimos. Hay un nuevo contrato social y en este contrato social fuimos muy específicos los mexicanos al decirles, señores, esto se tiene que llevar a como sea y ya, ¿no? Bien, una misa, como dice una misa, bien vale un yunes, algo así dice el dicho, ¿no? Pero bueno, pues parte. Pero en el sentido, mi querido Jesús, es entender que sigue la otra parte. López Obrador lo hizo. Los ataques furibundos a López Obrador y su familia, después de ya casi un año de la elección, ya pasó un año de la elección, ya va para 7, 8 meses que se fue López Obrador del poder, ya va para el año, 10 meses. Y siguen los ataques furibundos, y yo digo, los ataques a López Obrador son permanentes porque el daño que le hizo a la derecha es permanente, ¿no? Y la derecha no se va a recobrar, lo único que les queda es como el perrito detrás del cerco, ladrar y ladrar toda la noche, ¿no? Aunque no haya ningún efecto. La oposición es como el perrito que chiquitito que te está ladre y ladre, no te puede hacer nada, y si te muerde su mordida no te va a atravesar el pantalón, pero no deja de ser molesto y anodino, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero en general, en este entendimiento de que la sociedad mexicana, y con esto cierro mi comentario, la sociedad mexicana ha, ha evolucionado muy rápido y ha logrado una conciencia política superior muy rápido. El problema es que la clase política en el país no ha evolucionado políticamente al mismo paso que la sociedad, se están quedando atrás. Entonces el problema con la clase política es que están siendo rebasados por una sociedad más consciente y más exigente. Es por eso que ya todo, o sea, ya uno dice, está bien, carnal. Por ejemplo, sintomático de lo que tú decías hace un momento, el tema de la partidocracia, es que la partidocracia ya no tiene que ser financiada por el dinero de los contribuyentes. Si quieres hacer un partido político, finánciate tú solo. Hay que recordar que todavía, aparte de esto, de que hay pobrecito el secretario de organización de Morena, no sé cómo se conoce el cargo de dijo López Obrador, gane más de 80,000 pesos, me parece mucho dinero, ¿no? Para lo que hace. Entonces, pero eso es una herencia de la partidocracia, que probablemente Morena no entienda cómo renunciar, debería de renunciar ya completamente, ¿no? Deberían de empezar a buscar la manera de financiarse ellos solos y cambiar la ley electoral, como dices, porque la reforma electoral contempla que los partidos políticos dejen de recibir financiamiento público. Hay que recordar el gran banquete, el gran pastel que era el PRD, y por ahí se cuenta, ¿no? Que te daban cursos por los que cobraban más de 1 millón de pesos a 20 personas, por decir, ¿no? Y todo el mundo se embolsaba dinero, porque tú recibías 1,000, 1,500 pesos al año, aunque no hubiera campaña electoral, porque era la ley electoral, ¿no? Entonces, Fernando Belauzarán, Don Cucaracho y todos ellos y los chuchos, pues no, pues oye, pues hay que gastarnos los 1,000 millones de pesos que nos toca, ¿no? Por eso vamos a hacer hasta lo imposible por quedarnos con la dirigencia del PRD. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero. Sácale la cuenta todos los años que estuvo el PRD en funciones y cuánto dinero se hace la sumatoria de todos los miles de millones de pesos que se recibieron durante todos esos años. El PAN también, hay que recordar que a Marco Cortés, cuando le preguntaran cuánto ganaba como dirigente del PAN, y se hizo pendejo, no quiso responder, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente él sabía perfectamente que se estaba echando un billetón y que ser dirigente del PAN iba a resolver tu asunto económico para toda la vida, ¿no? Entonces, por eso te digo que de repente sí es como que parte entendible que esta manera tan sencilla de ganar dinero, porque por eso todo el mundo quiere hacer un partido político. No sé si tengas el dato tú de cuántos partidos políticos se quieren dar de alta, o 60, 70, 150, 20, no sé, porque es un negociazo tener un partido político. Es un negociazo y aparte, Hacienda no te va a andar persiguiendo, ¿no? Pues yo recuerdo que había empresas que se constituían nomás para las campañas políticas porque todo el mundo hacía un billetón, de eso vivían, ¿no? ¿Qué onda? Pues una lona, yo tengo un amigo, mi amigo el Gato de Iztapalapa, allá vivía en Iztapalapa con él más de un año, y él tenía un negocio de serigrafía, ¿no? Entonces una lona de 1 metro por 1 metro te costaba 150, ¿no? 150 pesos, una lona con una buena impresión. Pues campaña política te valía 1,500, 2,000 pesos y todo el mundo pues, manoteaba, ¿no? Por eso te digo, la reforma electoral va para acabar con esos vicios y obviamente pues la raza no va a querer. Imagínate una campaña resumida, no sé, a 45 días, a un mes, de que tengas que recorrer las calles y que nadie sea plurinominal.
pues obviamente la vieja clase política que estaba acostumbrada a hacer un billetón, pues no va a querer eso, ¿no? Pero pues, como te digo, de nuevo ya para cerrar, la sociedad mexicana está creciendo en el tema de político, está de conciencia política aquí y la clase política está muy abajo. Y no se mira en el corto plazo. Y estoy hablando de toda la clase política, incluida Morena. No se mira en el corto plazo que lleguen a estar así, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque va a venir la reforma electoral y van a tardar años en una nueva generación de políticos para emparejarse con el nivel de conciencia política que tiene el pueblo mexicano, mi querido Jesús. Todo un tema, como bien señalas, y muy profundo, porque a final de cuentas es lo que se ve en esta primera reacción, en donde la gente dice, pues estamos ahí, apoyamos, pero vamos a criticar y vamos a cuestionar lo que no nos parezca, lo que consideramos que no es lo ideal, y se ve en esta discusión, ¿eh? La verdad, las cosas que mucha gente levantó la voz molesta, incómoda, el tema de Ana Augusto, Gutiérrez Luna, Monreal, el caso de Andrés, levantaron la voz, literalmente la gente enojada, cuestionando las razones, los porqués, y tocando un punto que ahorita mencionabas tú, querido Ramiro, que a final de cuentas, pues sí, López Obrador te deja la brilla muy arriba y la gente dice, pues yo ya sé que se pueden hacer las cosas distintas, te exijo que por lo menos intentes hacerlas distintas, ¿no? Es que, como bien tú lo planteas, y esa manera en que tienen, eso que tú tocas es el tema de cómo en un país que, por ejemplo, el que hablaba Octavio Paz, siempre me refiero a él cuando recuerdo 100 años de soledad. Él hablaba como nosotros los mexicanos navegamos entre esas dos conciencias, la conciencia de que no, o no soy nada o soy mucho, ¿no? Cómo navegamos en la autopercepción. En el caso del político mexicano, el problema con los políticos mexicanos en general, y es un mal del que se salvan pocos, se salvan, por ejemplo, Claudia se salva de esto, López Obrador, son muy pocos los que se salvan, en la autopercepción, y como lo planteaba López Obrador, el poder mandar obedeciendo. Parece sencillo, pero es una frase profunda. En general, el político mexicano se siente rockstar, se sienten como si hubiesen descubierto una manera de purificar oxígeno, no sé, se sienten como si hubiesen descubierto una vacuna si ellos hubieran inventado una vacuna para curar el cáncer. Esa es la autopercepción del político mexicano en general. Cuando tratas con ellos, yo siempre les digo, es que México no es un país que genere estadistas, no tenemos una escuela de estadistas, ¿no? Tenemos una clase política muy mediocre, muy medianita, muy mala. Que muchos de estos mediocres se hayan subido a la 4T y a Morena y hayan tenido que jugar con las reglas de Morena, no los hace dejar de ser mediocres. Simplemente que estas son las nuevas reglas del juego. Obviamente ellos intentan, ¿no? Estirarla, o sea, tratar de encontrar, digamos, los espacios en esas leyes, ¿no? Las zonas grises para tratar, lo dice Sergio Gutiérrez Luna y la esposa y la pedida de disculpas, la señora Dato Protege, que es una vergüenza monumental lo que hicieron, ¿no? No, es precisamente por la autopercepción. Yo me percibo como tal, por eso te digo, de repente los escritores, los intelectuales, algunos escritores, pues uno percibe dentro de esta circunstancia esa profunda desconfianza hacia el poder y hacia la manera que se ejerce el poder. Por eso de repente, pues, oye Ramiro, te invito al candidato. No, carnal, la verdad yo no puedo comer estiércol sin hacer gestos, ¿no? Yo sí tengo que hacer los gestos porque no me gusta y no me lo tragaría, ¿no? Puedes pasar muchas posibilidades de hacerlo, pero o cumplirlo o venderte o de repente, pero no puedes, ¿no? Yo se lo dije una vez que me invitaron a un lugar. Yo le dije, es que, a ver, vamos a entender, hay personas que no estamos a la venta, ¿no? Y yo soy una persona muy austera. ¿Con cuánto? O sea, sí me encantaría que mi canal de YouTube tuviera millones de vistas, que vendiera todos los libros del mundo, ¿no? Pues no, a veces no los vendo, a veces sí los vendo, pero duermo con la conciencia tranquila, ¿no? Porque no tengo ese. Y aparte, pues, nosotros lo que tú y yo hacemos, desde diferentes trincheras, yo como escritor, tú como periodista, lo que hacemos nosotros es tratar de decir lo que está pasando y darle una interpretación verídica, ¿no? De cierta manera. Decir, pues, ¿qué, señores? Pues esta es mi interpretación, interpretación se acerca a la verdad porque no tengo yo velo en el entierro. Y podemos, como tú bien lo planteabas hace un momento, en el tema de los políticos y en el tema de las resistencias,
Pues es que el problema con algunos de Morena y con mucha gente cercana al poder es que ya empezamos a ver esos criterios de pureza que no deberían de existir, ¿no? Ahora con la elección judicial, a mí me dieron 2, 3 cachetadas por ser amigo de César Gutiérrez y le armaron una campaña negrísima a César Gutiérrez. Yo sigo muy enojado por lo que pasó y me parece que actuaron de manera muy deshonesta mucha gente cercana al poder al construir una campaña negra, simplemente porque ellos decían que no era el idóneo. Cuando yo sé que César es una persona totalmente decente, Isaac de Paz también maravilloso, maravilloso Isaac de Paz, y son gentes que me hubiera gustado que estuviera en la Suprema Corte, pero ellos cayeron víctimas del purismo, de la ortodoxia morenista, por decirlo de alguna manera, que no de la 4T, ¿no? Después hubo, obviamente, una campaña de escarnio, de burla hacia algunos youtubers diciendo, ahí está, los youtubers no que tienen tantos millones de suscriptores y no pudieron movilizar a sus votantes para que votaran por sus candidatos, ¿no? Y a uno de ellos yo le dije, se te olvida que cientos de miles de esas personas suscritas a los canales de YouTube vienen de Estados Unidos o viven en Estados Unidos. Ellos son la fuerza detrás de muchos de los canales de YouTube, pero al mexicano en Estados Unidos lo tratan como ciudadano de segunda categoría. Sí les aceptan el dinero, pero no les dan el derecho a votar en todas las elecciones. Esa es otra cosa que tendríamos que ya resolver con la reforma electoral. Por eso te digo que de repente sí es. El tema es profundo en el sentido, ya para cerrar mi comentario, en el sentido de que si hubiese como las carreras universitarias, si tú quieres ser político, y si formación política de Morena se tomase en serio a sí misma y dejaran esa soberbia de la izquierda chilanga, de la izquierda académica chilanga y de la izquierda que rodeaba a López Obrador, dejan de ser tan soberbios para decir que la verdad solo somos nosotros y el que ose criticar lo que estamos haciendo dentro de Morena sea anatema, como dice la Biblia, sea maldecido, ¿no? Como tú dices, en ese momento van a crecer, porque en el momento en que un político tenga que pasar por un periodo inductivo de lo que significa el servicio público durante 2 años mínimo de cursos y hasta que no presentes tu certificado de que pasaste todas estas capacitaciones para entender, ¿no? Desde servir en comedores comunitarios, caminar las calles, saber redactar, aunque sea algo sencillo, todo un constructo de valores para que tú, ya después ya llego yo con una formación sólida ética al ejercicio del poder, pues lo podríamos ver a futuro, pero ahorita pues no se ve por dónde, mi querido Jesús, porque obviamente vamos a dar, desde formación política, vamos a dar una clase de construcción del marxismo histórico a través de la interpretación de Dussel. Pues quién chingados que quiera entrar a la política le va a entender ese tipo de cosas, ¿no? Claro. Mi, mi querido Ramiro Padilla, yo como siempre quiero agradecerte estos minutos para nuestra comunidad, oye. No, al contrario, gracias, y aquí estamos, ya sabes, cuando me invites, aquí vamos a estar. Yo sé que de repente la gente me regaña porque digo un par de malas palabras, pero perdón, así soy, pues es uno de bien norteño, pues, y se me sale. Me decían cuando escribía para Sin embargo, que por qué se me salían las malas palabras. Lo que no es, y decía yo que no son malas palabras, son adjetivos calificativos que van adecuados, ¿no? A lo que estoy diciendo y van dentro del contexto.